emateko gure familiari, lagunei, gure elkartasun oso aurkeztu gure dugu. Eta bestetik ardurak hartzeko, bada garaia dagokionari ardurak hartzea eta batez ere Aresen dimisioa eskatzen dugu. Hori alde batetik eta bestele baita ardura pertsonala daude. Hortik tartean baita betetzea, ikertzea eta ongi aztertzea. Eta bestetik zer gure dugu, zenolako polizia eredua gure dugu hemendik aurrera, garai berria ditugu. Ertzaintza planteatu beharko du edo nola egin edo zer egin bestelako jokaerak eta bestelako jarrerak erabiltzeko. Horrela ezin du jarraitu behin eta berriro euskal gizartearen kontra eginez, herriaren kontra eginez. Orduan hori da gure eskakizun nagusienak. Ardurak batez ere gargaitzea, zeintzuk izan diren erantzukizunak hartzea eta ondoren ertzaintzaren planteamenduak aldatzea. Horrela ezin dugulako jarraitu. Tenemos que lamentar esta concentración de muchas personas, de bilbaínos y bilbaínas, aquí en las escalinatas del ayuntamiento, no haya sido convocada por el propio ayuntamiento. No podemos entender cómo para el gobierno municipal y tanto para PNV, para PP y PSOE, parece que estamos hablando de ciudadanos de primera y de segunda y que depende de quién provoque la muerte de alguien, la muerte violenta, se tiene o no se tiene en cuenta esto para realizar una concentración de repulso. Por otro lado, nos reiteramos en la petición de dimisión de Rodolfo Ares, puesto que cuanto más se va sabiendo de la actuación del pasado jueves, más nos reiteramos que no está capacitado para dirigir un departamento como el Departamento de Interior. Y por otro lado, también creemos que es momento de hablar del modelo policial que queremos para los nuevos tiempos en los que estamos viviendo. Hoy en la comparecencia que está habiendo en este momento en el Parlamento Vasco, incluso es el propio Ares el que lo está cuestionando y el que está diciendo que hay que revisar protocolos y hay que revisar otras cuestiones. Y lamentablemente para la familia de Íñigo Cabacas esta reflexión llega tarde, pero esperamos y desde Bildu deseamos que sea la última vez que tengamos que lamentar una muerte y que sea la última vez que tengamos que concentrarnos en estas escaleras para mostrar nuestra repulsa ante cualquier tipo de muerte.